Habilis verbo. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles. Hoy converso con Gregorio Rivera, un hombre que le fascina la historia, cantante, trovador, músico increíble, un hombre sabio, aunque su humildad no le permite verlo. Soy muy afortunado, un conocedor de la agricultura, los suelos y los terrenos, entre tantas otras cosas. Mi nombre es José Greco Montalvo y esto es Habilis Verbum. Tener mentores en la vida es un privilegio que cada cual pues se le presenta a la persona en diferentes áreas. Yo los tuve en el campo de la agricultura, en el campo de la música, en la parte de la historia, en mi comunidad, pero siempre usaba lo que ellos me daban para construir encima. Ajá. Porque yo siempre he creído, claro, dentro de los parámetros de la humildad, que mis estudiantes tienen que ser mejores que yo. Ujú. Y en una ocasión, Yes. yo cuando empecé a trabajar aquí en Castañer de maestro, tuve un estudiante que desde que era bien jovencito yo me di cuenta que se iba a ser agrónomo. De hecho, lo que tuve ahí fueron como 3 años. Y de ahí yo identifiqué casi 11 agrónomos que de una manera u otra estuvieron impactados. Y ese muchacho, cuando me invitaron a una convención de futuros agricultores de América en San Juan, yo no sabía que él iba a ser el orador de la noche. Y me sorprende porque sin avisarme me invitan para que yo lo presentara. Y eso pues es doblemente emocionante. Y cuando me toca esa parte, pues yo planteo que yo sentía que él me había superado en el campo agrícola Qué y que hermoso. me llenaba de orgullo porque precisamente el sueño de cada maestro es que su discípulo lo supere, porque de eso es que se trata la evolución y de eso es que se trata el progreso. Ujú. Así que en ese sentido los mentores son personas que nos marcan, pero que nosotros no podemos aspirar a ser igual que ellos, sino que dentro de la humildad que uno siempre debe tener, uno tiene que trascender y sentirse que uno ha hecho también su parte, su aportación. No quedarse ahí, sino continuar. Y obviamente tú estás hablando de una persona que indiscutiblemente tiene kilómetros y kilómetros de camino por recorrer, porque a su corta edad, en el Increíble. campo que seleccionó, es todo un maestro. Eso no hay que quitarle. Increíble. Sí, Los instrumentos de Yesiel, bueno, hoy me acaba de preguntar un amigo de Nueva York que ese instrumento que suena tan maravilloso que tiene Yesiel en un video que hicimos aquí en su mano. Yo le dije, eso es una bordonueva puertorriqueña, él es mexicano mm, y él tiene una agrupación mexicana. se le debe haber parecido a la guitarra jarocha. Él me dijo, mira, sorprendente me dio, se me parece a otros instrumentos, pero es único. Yo le dije, es único, pero también está en él, la manera como él lo toca, la manera como él lo usa y la Claro, manera como está construido ese instrumento también. claro, los instrumentos musicales son, son como las personas, tienen su personalidad y es imposible que dos instrumentos suenen exactamente igual. Eso Sí, no hay posibilidad, porque cada madera tiene su timbre, la manera en que se ensambla, eh, todo incide. Pero aun cuando hubiera dos instrumentos que se parecieran mucho, entonces entra el otro factor, que es la pajuela que tú utilizas. No todas las personas no, usan la misma pajuela. ajá, Además de eso, entonces entra la técnica. sí. Y detrás de la técnica entra la personalidad del individuo. Cuando yo trabajé ese tema en el libro que he estado escribiendo y que espero publicar próximamente, Lo esperamos. eh, yo le digo que del estudio de grabación, Ajá. eh, pero le comento, hay un capítulo dedicado a eso, al estudio Ujú, de grabación, y yo le comento a la persona que cuando vaya a grabar, procure que ese día no haya pasado malos ratos, ujú. que no llegue tarde, Lo es todo. que llegue lo más ecuánime posible para que pueda dar de sí lo mejor.
Sí. porque el estado de ánimo se refleja en la manera de tú atacar la cuerda. Yes. Tú no puedes tocar una pieza sublime si ese momento tienes coraje. Como que tampoco puedes tocar una pieza alegre si estás deprimido. Por eso es mejor que suspendas ese día y mira, no me siento en condiciones de grabar, a que entonces tú vayas a grabar con esas condiciones porque lo vas a reflejar en el sonido. Así que esa magia, todo conspira para que quede bien o para que se aborte un trabajo. Recuerdo una pregunta, basado en lo mismo que estábamos hablando, que nos llevó a esto de los mentores. Cuando uno busca, porque es una curiosidad que tengo últimamente, nunca la había tenido. Ahora he tenido esa curiosidad. Cuando uno encuentra o busca un mentor, uno no lo busca en el mismo campo, no necesariamente en el mismo campo que uno, o es por las debilidades que uno tenga. Los mentores, como hay una canción que escribió Bobby Campos, Ay, tremendo, que tremendo. fíjate, es una canción hermosísima dedicada a su padre. Mi padre fue un hombre bueno, de una fortaleza recia. No lo vi nunca en la iglesia. Pero entonces hay una parte donde dice, eh, si busca, se refiere a buscar a Dios y dice, si lo buscas, Él te encuentra. Ujú, Fíjate qué interesante. ujú. No es, tú lo buscas, pero Él es el que te encuentra a ti. Él te busca. No eres tú a Él. Y bien curiosamente yo traigo esto porque el mentor no hay que buscarlo. Encuentra. Él llega. Él Ok. llega. Lo primero es que obviamente todo va a depender de la filosofía de vida que cada cual tenga. Aquel que piensa que su vida es dirigida por una entidad superior y no por su libre albedrío, Ajá, pues entonces pues se quedará esperando que el mentor llegue. ajá. Pero el que piensa que la vida es un plan, tú lo realizas o no lo realizas. Pues ese sabe que en cada etapa de su vida y en alguna parte del camino van a aparecer. Lo que pasa es que tú tienes que saber identificarlo y valorarlo desde el punto de vista, como te estaba comentando que decía Oscar Wilde, todo hombre que conozco es superior a mí en algo. Me En encanta. ese algo aprendo de él. Yes. No, eso no me hace menos, ni quiere decir que yo piense que todo el mundo es superior a mí. Sí. Es que si yo me encuentro un cuatrista analfabeta, que tiene que ser analfabeta, pero en esa parte de cuatrista él es mi maestro. Muy bueno. Me puedo encontrar una persona que probablemente tenga una mala reputación en la comunidad, pero es un excelente constructor de instrumentos, pues en esa parte yo puedo aprender de él. Y esos mentores no los puede uno evaluar, que tienen que ser perfectos. Por eso es que Ok. mucha gente los deja pasar, porque están buscando ese mentor perfecto y el mentor perfecto, perfecto solamente Increíble. es Dios. Así que ese mentor va a tener defectos. En una ocasión alguien me cuestionó, pero bueno, tú mantienes amistad con esa persona, si esa persona es así, asado y con los demás. Yo dije, mira, yo no evalúo a la gente cómo se comporta con los demás. Yo lo evalúo cómo se comportan conmigo. Yes. Porque si tienen esa deferencia, tienen ese amor. Y así pues yo me encontré y todavía sigo encontrando mentores. Pero pienso que en ese sentido no hay que buscarlos, aunque cuando los identificas no los puedes dejar ir. Curiosamente, yo no siento que nunca me he topado con uno, Mm. pero sin embargo me he convertido en el mentor de mucha gente. Oh, qué bueno. Son muchos jovencitos que están buscando aprender. Entonces, vienen por el enfoque de enseñar sin pensar en economía. Es mi manera de pensar. Yo enseño sin pensar en economía, porque yo digo que el dinero es importante, pero llega. Eso llega solo. Tienes que Sí, enfocarte en la calidad de lo que estás haciendo. sí, yo tengo, si te fuera a mencionar, es una cantidad tan y tan grande de muchachos y muchachas a Wow. los que he tenido la oportunidad de guiar desde que son estudiantes de escuela superior hasta que llegan y se realizan completamente. Y en esa parte de mentorearlos, yo lo disfruto por varias razones. Nah, Eh, pues ya yo voy a cumplir ahora 62 años y yo hace tiempo que entendí una cosa. eh,
nosotros, la generación nuestra, a veces critica mucho la juventud que se está levantando, Ujú. pero no aporta. Y cuando ellos vienen donde ti, pues muchas veces no le ponemos importancia o le damos de codo. Mi amigo más joven tiene 12 años Oh, hermoso. y él le pregunta a sus abuelos, ¿saben algo de mi amigo Gregorio? Y yo pues le voy allá y le digo, ¿cómo está mi amigo Alfonso? Y entonces en esa dinámica es que también entiendo lo siguiente. Si nosotros los viejos hacemos amigos de nuestra misma edad, tarde o temprano, tú vas a terminar enterrando a todos tus amigos si eres longevo y te vas a quedar solo. Sí, Pero mientras tú cultives gente más joven que tú, vas a morir rodeado de jóvenes y rodeado de amigos. y de amigos, porque van a estar ahí. Así que en ese sentido es una ganancia por partida doble. Y otra cosa bien importante, que cuando tú tienes esa relación con ese joven, tú te pones al día. Con Tu muchas mente no cosas. envejece, Yes. porque a veces me pongo a conversar con ellos cómo tú ves este asunto, qué tú opinas sobre esto, en la tecnología, cómo ustedes manejan esto, cómo manejan lo otro. Ujú. Y en ese aspecto creo que las personas mayores debieran darse la oportunidad de Sí, tener más contacto sí. con la juventud y no establecer esa guardarraya ficticia entre unos y otros. Porque estos muchachitos que vienen hoy día, ellos crecieron en un mundo y nacieron en un mundo que es 100% tecnología. Por ejemplo, yo pertenezco a esta generación donde nosotros vimos toda la tecnología moderna crecer, muchas de ellas se fueron y desaparecieron. Y ahora hay otras tecnologías, pero ellos no. Por ejemplo, mi niño de 5 años, él entiende la tecnología con una facilidad que es increíble. Porque entonces cada pantalla que él ve, él cree que es touch. Vamos a diferentes lugares y él ve un televisor, por ejemplo, y estamos viendo para comprar un televisor. Él empieza a tocarlo. Y yo le pregunto, ¿qué tú haces, corazón? Y me dice, papá, no funciona. Para él las pantallas son touch. Sí, sí, se ha creado eso, algo que decía el profesor José Arsenio Torres y que yo comparto, es que también hay que tener cuidado porque la predisposición al manejo de artefactos tecnológicos Ujú. no se puede interpretar como sinónimo de inteligencia. Ajá, es normalidad. Y hay una cuestión porque, por ejemplo, nuestros abuelos nos consideraban inteligentes porque nosotros podíamos guiar un auto. Cierto, yo lo llegué a escuchar. Sí, ese muchacho de fulano es un genio, ese muchacho habla inglés y guía un carro. Wow. Entonces, es porque esos eran los parámetros de esa época. Yes. Entonces, no podemos caer en el error de No. los parámetros de esta época, que porque alguien está graduado y maneja los celulares y maneja aquella cosa, cada generación tiene su habilidad y su destreza, pero eso y la inteligencia son otras cosas. Por eso cuando hay funcionarios que vienen con esos diplomas y con esas cosas de que yo digo, bueno, eso te ayuda, es parte de tu formación, pero hay algo más profundo, Yes. que es que tú estás sirviéndole a una humanidad, tú conoces la humanidad, tú conoces los procesos que ha vivido la humanidad a través de los tiempos, tú estás consciente de lo que es el servicio. Ujú. Hay unas cosas que van más profundamente. Ah, y eso tampoco tiene que ver con cuestiones religiosas, No, porque el sectarismo, eso es otro asunto, ¿no? horrible. Porque lamentablemente hoy día, con decirte yo soy cristiano, ya se creen que arreglaron todo. Y a mí, hay una persona que conocemos mutuamente, que ese fue el saludo que me dijo, y yo dije, bendito, si esas son tus credenciales, no me estás diciendo mucho, porque Hitler se alegaba que era cristiano también. Así que Yes. no, Yes. una cosa es que tú digas que lo eres y otra cosa es que lo seas. Sí. Y en eso, pues, del dicho al hecho hay un gran trecho. Así que hay muchas cosas que en la apariencia, pues, hacen parecer a las personas que son Inteligente. capaces y que tienen unas cualidades extraordinarias, pero cuando vamos al campo de la vida, a la cotidianidad, a las cosas que son trascendentes,
ahí es que realmente se demuestra. Por eso que el camino se demuestra andando, como decían los viejos. Hermoso. ¿Sabes que ayer mismo, curiosamente ayer en la universidad, estamos tomando una clase de recursos humanos? Y acabaron de tocar un tema que tiene que ver con lo que tú estás hablando. Ella hablaba, la profesora, de cómo había personas que eran sumamente brillantes para hacer su trabajo, pero no tenían inteligencia para trabajar con las personas. Sí, lo que le llaman inteligencia emocional. Ellos no tenían inteligencia emocional, eso no lo habían desarrollado y ella decía, los veía subir y caer, subir y caer. Y dice que se le acercó uno y le preguntó qué yo estoy haciendo mal. Y ella le dijo, aprovecha las navidades, las vacaciones que vienen y léete este libro sobre la inteligencia emocional y vas a entender mucho. Sabes que cuando nosotros estuvimos en la hacienda de Don Edwin Matei, a mí se me quedó algo en la cabeza ese día. Yo miraba esa hacienda y a veces mi mente trabaja por pequeños detalles. Vimos muchas cosas en esa hacienda, es hermosa, tiene un potencial increíble, pero yo no pasaba de lo que te enseñé del corte en la madera. Ese era un tipo de inteligencia bien única. Ellos hacían ese tipo de corte de una manera, como tú me explicaste, que todavía está ahí. ¿Cuántos huracanes ha pasado esa hacienda? ¿Cuántos temporales, cuántos vientos, cuánta lluvia? Y la hacienda sigue ahí. Casas nuevas las tumbaron los huracanes. Eso es un tipo de inteligencia que no debió haber desaparecido, la inteligencia práctica. Sí, lo que pasa es que a medida que la tecnología va avanzando, Ujú. las personas tienden a volverse dependientes de ella. Ajá, Y la tecnología está para usarse, pero tampoco tú puedes perder tus capacidades naturales de ajá, resolver problemas. sí, En ocasiones, yo he estado en mi finca y se me ha quedado una herramienta o no tengo algo para resolver al momento. Yo me reto a cómo puedo resolver ese problema utilizando los recursos que tengo al alcance. sí, sí. Porque yo digo, ¿y si algún día eso no está? Y en una ocasión recuerdo que encontré una piedra grandísima en el camino y yo dije, ay, yo tendré que buscar una máquina, una retroexcavadora y qué sé yo qué. Y dije, pero si aquí hubiera habido alguno de mis antepasados que no tenían esa máquina, ¿cómo resolverían el problema? Pues mira, fui y corté unas varas de tulipán, que la cáscara es bien babosa, bien Ajá. suave, se desliza, y se las metí por debajo como si fuera un trineo, Ah, y luego hice la ley de la palanca, y cuando la piedra cayó encima de esa cáscara que es resbalosa, pues inmediatamente la empujé y se fue por el barranco y resolví el problema. hermoso. Cosas así. Otra la encontré y estaba, yo dije, pero ¿y qué me voy a resolver esta? Pues no tenía lo que tenía era un martillo, pero ¿qué voy a hacer con un martillo? La piedra es muy grande. Pues conseguí una lima y la lima tiene la parte donde se le pone el cabo que es aguda. Ajá. La introduje por una grieta y seguí dándole y dándole, dándole hasta que se abrió. Entonces pude mover una y pude mover la otra. Son cosas que hoy día no se practican mucho porque todo lo queremos resolver con una máquina. Por eso cuando se va Sí, la electricidad, sí, nos paralizamos. Cuando no hay internet, nos paralizamos. sí. Y esa capacidad innata que tenían aquellas personas, ¿por qué tuvieron que hacer esos empates? Porque los barcos que venían de España Ajá. no traían clavos. Wow. Había una escasez de metales en un momento dado y había que resolver. Entonces se hacían los empates y se le pasaban tarugos. Esos tarugos eran pedazos cilíndricos de madera, se echaban a freír en aceite. Casi siempre uno de los árboles que usaban mucho era el higuerillo para eso. Entonces los echaban en una olla a freír en aceite y lo dejaban ahí para que se llenara de aceite por dentro. Luego lo ponían en el boquetito, le daban con un martillo, el aceite iba saliendo hacia afuera y le servía de deslizante para que entonces el palo entrara, porque de otra manera no entraba. Wow. Entonces ya cuando eso se secaba, eso creaba una fortaleza que entonces ya la madera volvía otra vez y se expandía y no se salía tan fácilmente. Así que todas esas, pero había que tener una matemática para poder calcular Sí. los ángulos de ese empate. Y así se fabricaban haciendas prácticamente sin usar ni un solo clavo. Yo quedé sorprendido con eso. ¿Sabes que para la pandemia yo me reté con lo que tú dijiste? Yo le dije a mi esposa, el mundo se paró.
se pararon los clientes online, se paró todo el mundo. No sé qué pasó, pues se paró todo el mundo. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar este tiempo para pulirme a mí mismo. Y yo voy a aprender a hacer mi trabajo, a mezclar música, a editar, a masterizar, con lo esencial que trae el programa, con lo que yo tenga en las manos, sea un teléfono, sea un iPad. Llegó un punto que lo logré. Llegó un punto que le ponía a alguno de mis amistades y le decía, mira, tengo estos 3 temas. Fueron mezclados diferentes los 3. Dime cuál fue en una computadora. Gregorio, hasta el sol de hoy ninguno me pudo decir. Yo nunca le dije. Ninguno me pudo decir. Solo le decía, no, no. Básicamente se escuchan igual. Porque yo discerní que era lo básico. Y fui buscando las herramientas básicas. Y todos sabemos que en el mundo de la tecnología, cuando a ti te dan un update, básicamente lo que hacen es añadirle una bombillita más para que tú vuelvas a repagar por eso. Si tú Sí, vas a lo básico, lo básico es lo básico. Por ejemplo, hoy día tú ves un compresor de audio, tú los has visto. Un compresor de audio se supone que tenga solamente 5 perillas, pero hoy día tú te topas con un Avalon y otro que tienen 15, 16, 20, pero se supone que tenga 5, que tenga ratio, que tenga el release, que tenga el attack, ¿verdad? Que tenga el threshold y el makeup. Pues tú buscas eso en cualquier compresor que lo trae cualquier programa, ¿sabes? Hoy día hasta de celular lo trae cualquier programa. Con eso tú compresas el audio. bueno, Lo demás para vender. pero después que tú conoces el mecanismo de cómo es que Sí, trabaja, pues sí. uno lo puede lograr. Ujú, Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros, y pues, como agrónomo lo digo, porque estamos fallando, ujú, es que nosotros nos pasamos importando variedades de café sin tomar en cuenta qué se hacía en el pasado. En el pasado, esas haciendas, como mencionaste, uno dice, pero ¿y cómo es que el café se daba sin abonarlo? Porque no había abono químico ni nada de eso. Pues no. Cuando llegan los canarios, traen las técnicas de compostar. ay, Dios Y mío. cuando llegan los mallorquines, traen las técnicas de poda. ¿Cómo logran ese proceso? Pues lo primero era que el árbol de café nunca lo sembraban a 90 grados del suelo. Porque cuando viene el huracán, el viento le empieza a hacer esto, eso se le llama piloneo, y rompe todas las raíces a 360 grados. La variedad que había para ese tiempo de San Felipe y de San Ciprián, el 28 y el 32, era la variedad típica. La variedad típica, que era el café que se sembraba mayormente en Puerto Rico, tenía la cualidad de que era bien flexible. Y cuando el árbol de café estaba cargado, en vez de quedarse derecho, se doblaba. Entonces casi se acostaba encima de tu canasta y se Ujú, facilitaba recolectarlo. Y lo otro que está hoy día, tú tienes que pegártele y coger los granos y traerlos, y coger los granos y traerlos, porque no dobla para tu canasta. Pero, ¿por qué trajeron esas variedades? Porque producen más, pero perdiste de perspectiva que el obrero posiblemente avanza más con esa otra técnica. Lo otro que hacían era, no lo sembraban a 90 grados, lo sembraban a 45 grados. ¿Con qué propósito? Cortaban el tallo aquí y los brotes que salían del tronco formaban una cepa. Cuando empezaban los vientos huracanados, la cepa empezaba a dar vueltas hasta que se partía, pero el tronco se quedaba intacto. y volví Al retollado. otro día del huracán, ellos iban con el machete, cortaban los tallos que se partieron y el tronco volvía a brotar. Por Oh, eso después de San Felipe, ya para el 32, Puerto Rico estaba produciendo café nuevamente. Si hubieran tenido que volver a sembrar de cero, como está pasando hoy día, ajá. te vas a tardar más. Pues esa técnica se fueron perdiendo y esa tecnología que se trajo tiene sus virtudes, pero no nos da resiliencia ante situaciones porque no estamos tomando en cuenta que estamos en un área de ruta de huracán, que todo el mundo los toma como que son cosas malas, pero el huracán realmente obedece a un sistema de compensación. Sí, muy Si tú, importante. si tú miras la isla de Puerto Rico, pues tiene las montañas en el centro y tiene los llanos costaneros. Cuando caen lluvias, pues va lavando los terrenos y todas las sales van a parar al mar.
se quedan los elementos más pesados, pero los que son solubles en agua se van. Eso ocurre en todos los países. Por eso es que el mar es salado. La sal del mar es donde viene de la tierra. Wow. Esas sales que están allá en el mar le hacen falta a la tierra. Pero ¿cómo tú regresas eso allá? Pues cuando el viento huracanado da en el mar, levanta, pero toneladas de sales de esas mezcladas con el agua de lluvia y las tira encima de la tierra. Después del huracán María, tuvimos 2 años de fertilidad natural que yo me sorprendí que en mi finca los plátanos nacieron sin hongo, porque eso, la sal mata muchos de los hongos que están sobre las plantas. Y lo que brotó, brotó con una fuerza, como los suelos se recargaron otra vez de unos nutrientes que habían perdido. Así que en ese ciclo natural tú también tienes que ubicarte y saber que nosotros somos parte de la naturaleza, no somos dueños de la naturaleza y que siempre tenemos que ir ajustándonos a ella y no pretendiendo que ella se ajuste a nosotros. Ya. ¿Y cómo entonces, por qué se ha perdido eso y no lo usan de nuevo para atrás si era tan importante? Porque lamentablemente siempre estamos mirando la parte económica Ah, primero produce más. y lo que estamos buscando es esa parte. Una de las cosas que no permite, por ejemplo, que el café se pueda recomponer como industria, es que el café, y yo lo he señalado muchas veces, no lo ven como un ecosistema, lo ven como una industria económica, como si fuera una fábrica de zapatos. Ajá. Y esa es la mentalidad de que pues tú le pones y él produce, y tú le pones y él produce. Pero cometieron un grave error. Las haciendas eran un ecosistema. Que era explotador, sí, era explotador, pero era un ecosistema. Porque permitía que ese obrero estaba recolectando café desde agosto a diciembre. De diciembre a enero recogía China. Ajá. Estaba todo el año cortando guineo. Venía después el café Excelsa. Después en verano él tenía que hacer un levante, que era que había que podar los árboles que molestaban antes de que llegaran los obreros a recolectar. Y estaban todo el año ocupados. Ahora se pretende que el obrero esté en la montaña recogiendo café de agosto a diciembre y de ahí en adelante, ¿qué se supone que haga? ¿Que se muera de hambre? ¿Que se sienta a esperar que llegue la cosecha del otro año? No. Le quitaron a la montaña el cultivo del guineo y se lo llevaron para la costa. Ahora las bananeras que había, por ejemplo, en Lares, están ubicadas en Santa Isabel, están en otros lados. Los productores de plátano, ahora ya no es competitivo sembrar plátano en la montaña, ahora están en la costa. Los cítricos los cogió la enfermedad del citrus green y los liquidó. Entonces, ¿qué queda? Café solo. Con café solo jamás esa industria se puede levantar allí porque los obreros no tienen trabajo todo el año. Ajá. Y entonces, si tú no piensas las cosas, tomando en consideración todos los componentes que la integran, pues no vas a poder montar una industria próspera. Wow. Eso es lo que yo pienso, que todo el tiempo estamos enfocados en la parte económica, Ujú. pero no en el individuo que está detrás de eso. Que Yo es el tengo, que básicamente trabaja con eso. exacto, eso es una de las cosas, el libro que yo estoy trabajando se llama Lo que hay detrás de la taza. Wow, hermoso. Porque todo el mundo está pensando en lo que está dentro de la taza, pero ¿y lo que está detrás de la taza? ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Cuántas personas tuvieron que trabajar para que eso llegara ahí? ¿Qué problemas, qué retos tiene eso? Y el café era una cultura, era todo una cultura que se desarrolló y había gente que hacía canastas, estaban los otros que trabajaban las máquinas, los rollos para despulpar el café. O sea, había todo un ecosistema social que estaba alrededor de la siembra de café. Hoy día eso ha desaparecido y lo que tiene son una finca aislada donde pues la gente llega, pues en Colombia. ¿Qué tuvieron que hacer? Muy inteligentemente Ajá. crearon un distrito cafetero. Oh, ¿cómo es Entonces, eso? ese es el eje, le llaman el eje cafetero, que está ahí está Quimbaya, Quindío, Risaralda, la parte Armenia, o sea, todo ese eje cafetero y lo que sería la Junta de Planificación Colombiana establece ahí que lo que tú vayas a hacer en esa zona tiene que girar en torno al café. Yo había propuesto eso para Castañer, porque cuando tú conviertes al café en el eje de planificación, Ajá. tú tienes que tomar en cuenta las carreteras, tienen que estar sujetas
a lo que convenga al café. Ajá. Los currículos educativos de las clases de agricultura tienen que ser complementos de la industria del café. Las fiestas y la artesanía gira alrededor del café. El turismo gira alrededor del café. Si tú vas a construir una fábrica o algo que vaya a dañar el paisaje cafetero, pues tienes que tomar en cuenta que no lo puedes hacer porque dañas, no vas a colocar una estructura de cristales al lado de una hacienda de madera, porque eso no se le da paso. Ajá. Y para eso es la planificación de un distrito cafetero. Y otras cosas más, tú puedes inclusive crear contribuciones e incentivos específicos y especializados para ese distrito cafetero. Y tarifas especiales de energía eléctrica y de agua para la gente que le dan vida al negocio del café. Ajá. O sea, es todo pensando alrededor de un producto. Pero dejar esa industria a su suerte y que con que tú le vas a dar tantos chavos al que coge y aquello, eso no es planificar. Eso es realmente tapar parchos, poner parchos al problema. Pero el problema está en que es una industria que depende de la gente. La gente tiene que ser el eje de ese concepto económico. De hecho, yo decía, mire, vamos a averiguar con cuánto dinero es feliz un obrero del café para tener a sus hijos en la escuela, poderlos llevar a la universidad, vivir en una casita modesta y cómoda y tener lo que le llamamos felicidad. Ajá. Y basado en esa cantidad, que esos son 30,000, 40,000, 50,000 dólares, yo no sé cuánto es, vamos a determinarlo. Y basado en eso, tenemos que entonces decir, bueno, para tú lograr eso, necesitas 10 cuerdas, 20 cuerdas, Sí. 30 cuerdas, o necesitas vender tu café uva, o no, necesitas pilarlo, no, necesitas tostarlo porque no te da en la taza. Ajá. Porque el café, curiosamente, el café, el 3% se queda el que lo produce, el 5% el que lo beneficia, el 10% el que lo tuesta y el 86% el que lo sirve en la taza. De acuerdo al estudio de la doctora Carmen Álamo. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la riqueza está mal distribuida. Entonces, tanto el café como el cacao son productos que se asocian con la explotación y tarde o temprano desaparecerán. Porque en los países a medida que se desarrollan, la gente no quiere vivir para ser rico a otro. Sí. Así que si aquí no se le añaden otros valores como el agroturismo y demás, pues la industria va a seguir teniendo problemas. Eso es sorprendente. Es sorprendente lo que tú acabas de decirme. Eso es negocio puro. A mí me encanta el negocio. Eso es negocio puro, pero qué injusto. Bueno, Ahora se parece mucho a muchas otras industrias, como la de la música, por ejemplo. La de la música, el que menos gana dinero y el que menos se lucra es el productor. bueno, Suiza produce uno de los mejores chocolates del mundo y no tiene un solo árbol de cacao. Oh, wow. Y cuando tú buscas Europa, es la cuna del movimiento del cacao y demás, y de la vainilla, pero la vainilla la produce Madagascar. En Oh, Madagascar la gente wow. anda descalza. O sea, los países que se dedican a producir materia prima enriquecen a otros. Ajá. Y lo que le llaman el sur global y el norte, pues ha habido siempre esa discrepancia porque el sur produce materia prima y el norte es el que la desarrolla y después se la vende al sur. O sea que lo triste del caso es que allá tú le vendes la materia prima y después te venden los chocolates empacados y entonces tú tienes que pagarlo al precio que ellos digan. Sí. Pero eso es una falta de planificación y previsión de los países y que ahí entran otros hilos que están detrás de los negocios. Puerto Rico, pues, como nosotros producimos tan poco café, pues podemos sacarle algo a lo que tenemos, pero definitivamente que volver a la época aquella productora, la única manera sería añadiéndole valor y eso pues conlleva una planificación central. Por eso es que el neoliberalismo como ideología política económica le ha hecho un daño terrible porque le ha quitado la responsabilidad planificadora al gobierno y se lo ha dado a la empresa privada. Y la empresa privada vela por sus intereses. Y el gobierno, que era quien se supone que me cuidara a mí, pues no, yo no voy a bregar con eso, que breguen allá los demás.
Y ciertamente por eso es que muchos de los proyectos que habían en esta zona, pues murieron. Sí. Castañer llegó a tener varias haciendas cafetaleras. De hecho, la mayor cantidad de café de Castañer salía en mulas a través de la carretera, no había ni carretera, a través de la ruta, que era de la hacienda Grillasca, subiendo por la Arbela, llegando a la Úrsula, pasando por Santa Clara 1, Santa Clara 2, la Leonor, hasta que llegaba a la Aurora, hasta que llegabas a Yauco, y allá estaban los grandes almacenes. Esas mulas salían al atardecer y llegaban al otro día por la mañana. Allá las dejaban sortas en los pastos, luego las cargaban de mercancía y entonces regresaban a Castañer con planchas de zinc, con vino, con aceite, con granos, etcétera, etcétera, para las necesidades de la hacienda, de las otras haciendas Ajá. y de la tienda de raya donde estaban los jíbaros. Pero Castañer también se superó a eso y en la década del 30 pues tuvo aquí su planta de trabajar la vainilla y se logró en un momento dado producir al valor de hoy 5 millones de dólares en vainilla, sí, eran casi 3 toneladas que se producían, porque había fincas que traían vainilla aquí desde Morovis, Utuado, Adjunta, y la fábrica donde se curaba era donde está actualmente el Hospital de Castañer. Oh, wow. Castañer tuvo también como su iniciativa un plan médico cooperativo. O sea, Increíble, wow. y lo desarrolló la misma comunidad. Tuvo su cooperativa también de ahorro y crédito y tuvo también el supermercado que era cooperativo. La necesidad y el aislamiento geográfico los obligaron a la autogestión y a ellos mismos ir desarrollando cosas nuevas para satisfacer sus necesidades. Así que a veces la necesidad es la madre de la inventiva. Seguro que sí. Pero oye, ¿dónde venían todos esos apellidos y esas personas, esos hacendados tan grandes como, creo que era Enrique Yuch, Sí, eso era uno de ellos, sí. Enrique Yuch y toda esa gente? ¿Cómo llegaban aquí? ¿De dónde venían? Porque yo me pregunto siempre cómo esa gente tenía esas haciendas tan enormes. Sí, para los años 1700 Puerto Rico estaba casi despoblado. Ajá, Y hay una cosa que hay que contextualizar. ajá, Aquí lo que le llama la leyenda negra, donde se ha pretendido llevar la idea de que España era abusador y que nos robaron, que nos hicieron. De eso no cabe duda que, entre col y con lechuga. ajá. Pero cuando usted compara el colonialismo que llevó a cabo España con el que llevó a cabo Inglaterra y Francia, yo quisiera saber que me expliquen en qué parte de África usted encuentra el desarrollo que hubo en América, donde Ujú. hubo hospitales y hubo universidades Sí, y hubo unos desarrollos que no los hubo allá. O sea, que yo eran unas colonias opresores de colonias, pero en América lo que habían eran virreinatos, el del Perú y el de México, donde eran súbditos de la corona, eran ciudadanos españoles y tuvieron la oportunidad de desarrollarse. Pues dentro de toda esa parte, España se preocupa y manda a buscar a don Alejandro O'Reilly, ajá, que había estado haciendo unos estudios en Venezuela, y de ese estudio se inventan unas estrategias para atraer gente, porque necesitaban personas y capital. ujú, Y para el 1815 se firma el decreto de la Real Cédula de Gracias, donde se le daba la oportunidad a que personas que vivían en el extranjero, que trajeran esclavos, herramientas y capital, se pudieran establecer acá y acá se le daban tierras. Eh, por razones de promoción y de que ya había gente aquí que tenían familiares en otras áreas de Europa, pues los más que vinieron fueron los mallorquines de la isla de Mallorca a través del puerto de Sóller. ajá, Por eso la central de Camoy ajá, se llama Sóller. Venían también de la isla de Córcega, que aunque pertenecía a Francia y era la cuna de Napoleón, pero estaba bien pegadita a Italia y genéticamente pues eran prácticamente italianos, los apellidos suenan todos italianos. Y también llegan de las Islas Canarias, pero en Canarias hay que aclarar una cosa,
que es que muchas veces el clima no permitía dar viajes de España para acá. Ajá. Entonces lo que hacían era que mucha gente bajaban de España, se quedaban en Canarias un tiempo, en lo que el clima estaba a condiciones propias para que el barco zarpara a América. Entonces cuando llegaban de Canarias, pero no necesariamente eran nacidos en Canarias, podían ser de la península ibérica. Ajá. Principalmente de esos lugares llegaron al principio. Mallorquines, corsos y canarios. Esa gente, cuando llegan a América, había pasado un incidente bien interesante. Y es que la gente le pasa ese incidente y no tiene ninguna idea. Y es que cuando Estados Unidos se declara la independencia, había habido un incidente que es el Boston Tea Party, Ajá. que fue cuando le pusieron el impuesto al té, que era lo que tomaban las 13 colonias, y cuando Inglaterra le pone ese impuesto, ellos se molestaron y cogieron un barco que estaba en la bahía de Boston, le quitan los candados, tiran todo el té a la bahía de Boston y luego entonces le reponen los candados. Eso pues fue un detonante de la guerra. Cuando ellos logran la independencia, el coraje fue tanto que dijeron que jamás volverían a tomar té. Y eso parece una tontería, Ajá. pero no es ninguna tontería No, no porque lo es. entonces, por alguna razón, efectivamente, los norteamericanos son de los pocos ingleses, descendientes de ingleses que no toman té. Sí. Porque los ingleses toman té, los irlandeses y demás, y empezaron a tomar café. Al empezar a tomar café, Brasil, que era el que estaba exportando mayores cantidades de café, Ajá. empieza a venderle ese café a Estados Unidos principalmente y Europa se queda sin café. Y el precio se dispara. Ajá. Eso llama la atención de todos esos inmigrantes y se vienen a Puerto Rico a sembrar Café. café. Claro, hay que también contextualizar. Ni en Córcega, ni en Mallorca, ni en Islas Canarias se da el café. Por lo tanto, uno de los ejes del libro que estoy escribiendo sobre el café es la teoría de que quienes realmente son los padres de nuestra industria cafetalera no fueron los españoles, ni los corsos, ni los mallorquines, ni los canarios. Fueron los franceses. ¿Y por qué? Porque en la primera colonia de América que exporta café en cantidades fue Haití. Y Haití, pues estaba gobernada por franceses. Ajá. Los franceses que vivían cerca de la República Dominicana sabían hablar español. Cuando ocurre la guerra de independencia de Haití, esos franceses se mudan a Puerto Rico porque los dominicanos no los querían allá y se internan por Mayagüez en las montañas. La Salle, La Fossé, La Fontaine, Avellanet, Curet, Itier, Mollet, Bernacet, Muchos de esos hacendados que Auflán. existieron. Pues toda esa gente se ubica en la montaña y son los padres de esa industria cafetalera porque traían el conocimiento, conocían las maquinarias y comienzan a desarrollarse aquí. De hecho, en Lares se ubica uno de la familia Plumey, Ajá. que monta la primera hacienda que se llamó de La Esperanza, Hacienda La Esperanza. Ajá. De La Esperanza era de Santiago Torres. Y que se fue el bisabuelo de doña Felisa Rincón de Gautier. Alrededor de esa hacienda bien vieja empiezan después a llegar los mallorquines y los canarios, porque alrededor de esa hacienda estaba esa y la hacienda La Francia. Eran vecinas, colindaban. Ajá. Pero después de ahí nace la hacienda de los Delgado Velasco, la hacienda La Monserrate, la hacienda, inclusive el triunfo de Manuel Rojas, la hacienda Oliver Ginás. Permiso, ¿dónde era esa hacienda de Manuel Rojas? Quedaba en la carretera que va de Lares hacia Pezuela, de Mirasol a Pezuela. Ah, ok, que esa es la que está a mano izquierda, que hay unas piedras. No queda prácticamente nada de Una ella. entrada más arriba. Tú pasas el cruce con la 128, te diriges hacia Pezuela y en una loma que hay un letrero de un vivero de café a mano izquierda, por allí hacia abajo era que estaba. Lo que pasa es que esas tierras le fueron confiscadas después del grito de Lares a Manuel Rojas y se las repartieron y parte de esa hacienda le tocó de esas tierras a la familia Marrer.
que entonces desarrollaron su hacienda aparte. Manuel Rojo era venezolano, ¿verdad? Era venezolano. Él era hermano de Miguel Rojas, que era el esposo de Mariana Bracetti. Ajá. Y Mariana Bracetti Cuevas, en segundas nupcias, porque el primer esposo era Pesante, que después fue el hijo de Mariana, que fue alcalde de Añasco. Así que Mariana se mudó para acá, pero originalmente ella es natural de Río Caña, cerca de donde nació Eugenio María de Hostos. Esa era la zona. Así que esa industria la traen, los franceses la desarrollan y cuando llegan esos mallorquines, corsos y canarios, pues encontraron ya la información y fueron desarrollando. Ellos trajeron dinero y una cosa bien importante que el puertorriqueño perdió. Ajá. Es que el jíbaro le cogió manía a los negocios a media, Ajá. lo que le llamaban las corporaciones y demás. Ajá. Ellos le decían, las medias son malas hasta en los zapatos. Entonces no les gustaba asociarse con nadie para hacer negocio. Ajá. ¿Y qué pasa? Esta gente, por el contrario, crearon compañías y corporaciones. Si tú te buscas, era Castañer y Hermanos. Era la hacienda La Lealtad del barrio, no la que se llama ahora La Lealtad, sino la que estaba en el barrio, aquello entre Pezuela y Mirasol, que era de los Fronteras, Ajá. de los Vilella y de los Márquez. Era una corporación de los tres. Ok. Y esa casi no fue de vivienda, esa fue mayormente para procesar café. Ajá. Entonces allí mismo estaba la Constancia, la Hortensia, que estaban en el mismo grupo y casi todos eran corporaciones. Tu busca eran todas, por ejemplo, en Lara estaba Suau, Fiol y compañía. En Arecibo estaba Roses y compañía. Estaba la parte del ron, Barceló Márquez y compañía. Ajá. Todos esos mallorquines, los corsos y los canarios se asociaban para coger préstamos porque a ellos sí le prestaban, Ajá. pero al criollo no. Entonces el criollo nunca pudo desarrollarse y por eso pues empezaron con el dicho de que negocios a media, que las medias eran malas hasta los zapatos. Y como el puertorriqueño no tuvo esa formación de hacer corporaciones, Ah. ese problema se vive aún hoy, Sí. donde pudiéramos hacer Sí. más si nos aglutináramos. Sí. Cuando único eso se rompió fue cuando se crearon las cooperativas, que fue la primera experiencia de aglutinamiento de capital, pero con todo y eso, las cooperativas aquí fueron cayendo una detrás de otra. La cooperativa de cafeteros se cayó, la cooperativa de vainilleros se cayó, la cooperativa de cosecheros de sidra se cayó y solamente han sobrevivido las de ahorro y crédito porque están gobernadas por un sistema similar a la banca. Ok. Ok. Así que todas estas personas que llegaron vinieron apostando a ese aumento en el precio del café a nivel internacional. Pero además de ellos, hacía falta capital. Ajá. Pues los alemanes que tenían mucho dinero, porque hay que tomar en cuenta, Alemania fue tan grande y llegó a ser la potencia que fue, porque para el siglo XIX Alemania tenía casi un 100% de alfabetización. Oh, Fue una wow. cosa sorprendente. Ese es el éxito por eso de ahí De una salieron sociedad. los ingenieros. Bueno, yo recuerdo mi papá me decía, nene, qué bueno quedó eso es un invento alemán. Porque las patentes eran casi todas alemanas. Sí, muchas de las máquinas que todavía sobreviven, que se coleccionan, son alemanas. Son alemanas. Funcionan. Y ellos entonces, como le tenían que comprar el café y el azúcar a Inglaterra y a Francia, se las arreglaron y mandaron los prestamistas a Puerto Rico. Ajá. Los ubicaron en el puerto de Aguadilla y en el puerto de Ponce. Ahí entonces, esos prestamistas lo que hacían era que cuando la hacienda tenía problemas económicos, ellos le prestaban para que ellos pagaran la cosecha y luego tenías que pagarle con la cosecha, lo cual garantizaba que ellos tenían ya café y tenían suficiente azúcar. En Aguadilla, Benjamín Nieves, el Ah. historiador, recopiló que la cantidad enorme de azúcar y café que se envió al puerto de Bremen y al puerto de Hamburgo. Ajá. O sea, que el azúcar y el café de Puerto Rico llegaba hasta Alemania. Entonces, el dicho que había
entonces en Ponce se ubicaron otro grupo de alemanes, los Boyd, estuvieron allí los Wirsin. Ujú. De hecho, los Wirsin eran los abuelos de la primera dama de la esposa de Rafael Hernández Colón, ella es Mayoral Wirsin. Y entonces en Aguadilla estaban los Sanders, que eran unos que fueron siempre cafetaleros, y también estaban los Richard, Alemanes también. alemanes también. Pero por eso es que aquí están también los Seiter, que son alemanes, los Rifkol, que son alemanes, los Rikehoff, que son descendientes de alemanes, y los Rasky, descendientes de alemanes, y los Schatz, si te suena ese apellido. Sí, sí, sí. Así que esos alemanes llegan aquí, pero llegan como prestamistas, luego se quedan y crean su descendencia. Algunos han ocupado posiciones importantes en el gobierno, pero hubo inmigrantes de diferentes lugares del mundo que fueron llegando acá. Entonces, ese vínculo que había entre Córcega e Italia permite que el café de los Fernandini, de los Bibiloni, de los Natali, de Ujú. todos esos apellidos, Claro. Corso, Fraticelli, Mariani, Mazzini, Emanueli, Anton Giorgi, Paralitici, y seguimos casi todos con I. Mala testa. Sí, la hacienda Malatesta se llamaba Malatesta. Pues ese café, como ellos sabían la ruta, porque esa era su casa, Córcega era su casa, pues permiten que el café nuestro llegara a Italia sin tocar el puerto de España. Oh, Y eso permite que ese café llegara directamente a Italia. Y en Italia, pues, ¿qué pasa? Llegó al Vaticano. ajá. Y por eso es la fama del café nuestro, que don Rafael Hernández Ramos Yaucano dijo en un momento, el café que el Papa toma cuando es flor en el membrillo, no sabe que en un pocillo humeará tal vez en Roma. Ese lo aprendí de nuestro amigo Pedro Bengochea. Ajá. Y el membrillo es un cerro que está Sí, aquí sí. detrás de tu casa. Así que eso permite que trascendiera nuestro café a diferentes lugares. A mí me ha dado mucho trabajo descifrar toda esta maraña de información para poder escribir el libro. Y todavía estoy detrás de una hacienda Ajá. que me falta alguna información para ver su origen, porque aparece ahí don Domingo Paoli y es el patriarca de todos los Paoli que están en esta zona de aquí de Ajá. Mirasol. Ajá. Y una vez descifre un par de cosas, pues lo vamos a publicar con toda la información esa histórica de cómo fue que llegó acá, porque se dice que vino en el 1736, pero aparentemente vino antes. Y vino posiblemente a través de todos estos de contrabando, Ajá. porque las aduanas, cuando registraban el café, registraban las exportaciones. Pero antes de tú exportar un quintal de café, tú sabes los quintales que se tuvieron que haber producido aquí Sí. para Wow. consumo. Y otra cosa, que la aduana más efectiva llevando récord era la de San Juan. Pero ¿quién pudo haber llevado un quintal de café desde Castañero, desde Lares a San Juan, cuando no había puentes para cruzar el río Grande Difícil. de Arecibo, el río Manatí, el río Cibuco, el río Puerto Nuevo? O sea, era una odisea. Así que el café por donde se empezó a salir primero fue por el puerto de Mayagüez y de Aguadilla. Y en esos lugares, pues muchas veces se llevaba registro de la aduana, pero había mucho contrabando. Así que pudo haber estado produciéndose café un poco antes de lo que es de la fecha aceptada. Ajá. Pero obviamente la fecha que se acepta es como el 1736, que fue el que entró y pues, no vamos a pelear con eso. Como quieras un montón de tiempo que hemos estado en eso, entonces ¿por qué esta industria va como va? Porque ahora que tú me hablas de todo eso, yo lo que noto es que la industria del café en Puerto Rico está más moribunda que otra cosa. Bueno, por lo que hablamos, porque antes era un ecosistema y ahora pues la tienen aislada, como que pues si tú produces café, se supone que por un Fiat Lux aparezcan los obreros y se termina el café y ese obrero o se muera de hambre o que se vaya a coger cupones. O sea, eso no es justo. O sea, tú tienes que velar porque esa persona esté todo el año ahí Sí. para que recogiste café ahora, pero te vas a dedicar a otras cosas. Pueden haber flores de corte, porque la montaña provee el clima para eso. Los puedes tener ocupados trabajando sistemas hidropónicos que tú los puedes abrir y cerrar
en el momento en que llega la cosecha para que vayan a la cosecha y luego los tomas nuevamente. Puedes tener cultivos complementarios que se cosechen fuera de la época del café. Ahora mismo pues yo estoy trabajando con el tema de la vainilla porque la vainilla se trajo aquí a Castañer como un complemento a la industria del café, porque Ajá. el café termina en diciembre y la vainilla empieza a cosecharse el 25 de diciembre. ¿Hasta qué mes más o menos? ¿Gusta todo? No, se empieza a cosechar el 25 porque se determinó que ya para esa época la vaina está madura, Ajá. aunque esté verde externamente, pero ya está hecha. Y se cosecha del 25, puedes cosechar hasta enero, mediados de enero, dependiendo de cómo esté tu clima, tu temperatura, la humedad. Y luego de eso viene la polinización, que entonces la polinización entra en marzo, abril y a veces se extiende hasta mayo. Cuando tú vienes a mirar, pues entonces tú lo que necesitas son algunas actividades en mayo y junio y julio para mantener esos obreros ocupados. Ajá. Y por eso fue que se empezaron a traer todas estas iniciativas, porque ya se había identificado que si tú no tenías actividades complementarias al café, pues iba a llegar el momento donde tus obreros se te iba a ir, tu mano de obra se te iba a ir. Uy, tenían que comer. ¿De dónde? Claro, claro. Wow, wow. Significa entonces que si se encargaran de hacer un ecosistema alrededor del café, toda esa gloria podía volver de nuevo. Cuando Puerto Rico fuera el número uno en café de nuevo. Pudiéramos llegar a un punto donde se viviera con dignidad en la Ok. montaña, porque el hecho de que aquellos años fueran de gloria, pero eran de gloria para los hacendados, Sí, pero eran de explotación para el obrero. sí, sí. Así que todo depende en qué lado de la cancha uno esté sentado. Yeah. Porque había una explotación porque se le pagaba con unas monedas hechas para la hacienda y las que decían 2 almudes, 3 almudes, me llaman riles, pero eran redimibles en esa hacienda, no te servían para la otra hacienda. Eso era un sistema de robo increíble. Cuando yo estudié eso, yo dije, eso es un sistema de robo. El empleado trabajaba ahí, le pagaban con el mismo dinero que no tenía ningún valor que ellos tenían para que le compraran lo mismo que mercancía que ellos vendían para la casa. Eso era un robo. Por eso hicieron tanto dinero eh, y realmente esa industria ha estado siempre vinculada a la pobreza, porque no han podido establecer un método que le permita al agricultor disfrutar de una economía de escala donde él pueda accesar y beneficiarse No, de mejores precios, porque no es que cuando uno mira las empresas que venden café en los aeropuertos y en Estados Unidos, que de verdad que increíble. no vale ni la pena darle un anuncio de No, pauta, increíble, pero increíble. esas compañías ganan unas cantidades enormes de dinero, Sí. pero ¿cómo viven los países en África que producen ese café? Ah, Ahora mismo Colombia está orientada a que su café lo va a vender, pero quiere que salga tostado. ajá. Que Porque ya, salga de allí tostado. sí, porque ya entonces tú no vendes materia prima, ya le diste un pasito. Y posiblemente quizás se alienten en el futuro y dicen, no, ahora va a salir en harina. Y en taza no, porque a menos que lo empaquen y lo vendan en taza, porque sí, existen cafés que se pueden comprar ya elaborados. Pero esa es una de las situaciones que hay en Brasil, pues la industria del café es terrible, pero ahora mismo le cayeron unas heladas y han perdido grandes cantidades de la cosecha y por la cuestión de los aranceles, pues están teniendo el problema de que no pueden, el arancel es de un 50% muy alto Demasiado. y lo que están haciendo es que probablemente China le compre parte de esa cosecha. El problema va a ser, y cuando los del arancel vayan a buscar café en el mercado, ¿a qué precio lo van a tener que pagar? Ajá. Yo creo que le va a salir más cara el fojo que la chaqueta, o sea, en el campo, o la zarza que el pescado. Yo me pregunto quién toma esas decisiones, porque Bueno, no tiene sentido. esas decisiones tienen su razón de ser. Ajá. La deuda hay que pagarla. Sí. Lo único que, ¿cómo la pagamos? En este momento no se solamente pagan contribuciones en ese país, un sector económico. Hay un grupo que no pagan porque no ganan. Pero cuando tú colocas ese impuesto en el puerto,
todo el mundo tiene que pagar. Eso se llaman impuestos regresivos. Ajá. Y la cantidad de recaudo se va a disparar y probablemente le va a permitir bajarle las contribuciones a algunos sectores. Y eso es atractivo políticamente hablando, y con parte de eso que tú recaudas, pues pagas la deuda que tienes, ¿no? Ellos, lo que pasa es que aún los locos tienen una razón para hacer las cosas. ¿Y tú crees que lo hagan? Yo creo que todo eso está debidamente planificado, debidamente pautado, porque estamos hablando de países que tienen personas, inclusive premios Nobel, que les asesoran y demás. Y nos parece una locura. Lo triste del caso es que quien va a terminar pagando eso, pues somos pues los ciudadanos. El consumidor, El sí. consumidor, porque Sí. dicen que le están poniendo ese impuesto a Brasil, pero no es a Brasil. Lo único que es que el café de Brasil va a costar un 50% más caro, pero nosotros lo vamos a tener que pagar. Cuando lo miramos desde una óptica insularista, es un momento como para que Puerto Rico se reestudie y diga, espérate, si las batatas dominicanas, que antes entraban sin aranceles por el CAFTA, Ajá. están entrando a un precio más caro porque le están poniendo un arancel, y si el café de allá le están poniendo pues espérate, este es el momento para yo sembrar. Pero ¿qué pasa? Para que ese fenómeno se dé, tú tienes que tener un gobierno con una visión planificadora. Y el neoliberalismo hace tiempo que castró esa capacidad en los funcionarios gubernamentales, y lo que hacen es con la maleta de incentivos, esperando que le traigan las propuestas para decir, pues sí, tú coges este por ciento y tú coges este por ciento. Pero no hay ese ente planificado de decir, espérate, este momento vamos a asignar unas cuotas. Necesito que Lares produzca tanto café y le vamos a poner ahí, y ese café ya está vendido allá porque ese es el precio, y necesito, o sea, que alguien tome ese rol, porque la empresa privada no lo va a hacer, a menos que no sean unas industrias particulares Ajá. que quieran establecerse y lo desarrollen, que eso puede ocurrir. Pero el neoliberalismo en ese sentido no los deja, su capacidad no está en eso. El gobierno no está para eso. Como por ejemplo cuando se sembró arroz. Ajá. Pues alguien tenía que hacer el experimento. ¿A ti te crees que la empresa privada iba a poner dinero para hacer un experimento si el arroz era viable? No, no lo va a hacer. ¿A cuenta de qué? Pues entonces el gobierno hizo el experimento. El error probablemente fue que no transfirió el proyecto a tiempo a manos privadas para que lo continuaran, y cayó en el vaivén político y pasó lo que pasó. ¿Era viable el arroz en Puerto Rico? Completamente. Wow. Es que pensar en un plan de seguridad alimentaria que excluya al arroz es como pensar en un plan de seguridad alimentaria para México que no incluye el maíz. ¿Y si las tortillas son la base fundamental de su comida? O pensar en un plan de seguridad alimentaria para Italia que no incluya trigo, pero si las pastas son la base de su comida. Sí. Pues en Puerto Rico, ¿cuál es la base de la seguridad alimentaria? El arroz. O sea, que el que le venga a vender a este pueblo un plan de seguridad alimentaria que no incluya el arroz, sea por cuestiones políticas, por lo que sea, nos está engañando y nos está mintiendo. ¿Cómo que no va a incluir? ¿Y qué entonces se supone que comamos? Tomate, lechuga, cilantrillo, recao. Yo le llamo a eso la economía del sofrito. Sí. Que sí, eso es un complemento, pero no puede ser el eje fundamental de la seguridad alimentaria de un país. Y sabes que lo critican tanto en toda esta era moderna ahora de la nutrición, critican tanto el arroz. Yo digo, pero miren, tantos miles de años que la humanidad ha vivido con eso y estamos aquí. Las industrias son bien. Yo entiendo la cuestión de los químicos que le ponen y todo eso. Pues sí, es que hoy día los químicos no los ponen en todos lados, y si no, pues nos pasan 1 millón de carros por el lado. Es que esos discursos se respetan, Ajá. pero también hay que hacerle frente con cosas racionales. Yo pienso que O sea, eso es common sense. decir que tú vas a consumir estrictamente vegetales, yo pregunto, ¿y de qué se alimenta y qué vegetales comen los esquimales? A ver, yo quisiera ver allí si allí siembran No. habichuela, maíz, calabaza, Ay, batata. La dieta basada en carne. Y son longevos, los inuits y todas esas tribus que viven, y son longevos, los lapones. ¿Y qué vegetales se comían
los bereberes allí en el desierto del Sahara que estaban caminando para acá y caminando para allá? Muy pocos. Y allí están. Dátiles, y allí están. O sea, el cuerpo humano se adapta a las diferentes condiciones y se ajusta. Los bosquimanos allá en Australia se ajustaron. Cada cual se ajusta. Yo ni, mira, dice, la vitamina C es fundamental para la dieta humana porque si no te da escorbuto. Ajá. ¿Y tú sabes cuál es la fuente de vitamina C de los esquimales? ¿Cuál? Los ojos de la foca son más altos en vitamina C que probablemente la fruta que nosotros nos comemos. ¿Cómo ellos lo averiguaron? No me preguntes. Bueno, no sé. Pero el hecho concreto está en que la seguridad alimentaria es de cada país, Ajá. es de acuerdo a sus condiciones, su idiosincrasia. Ah, que aquellos no comen vacas, pues se respeta. Que aquellos no comen cerdo, pues se respeta. Que aquellos no comen vegetales, pues se respeta. Que aquellos no les gusta comer carne, pues se respeta. Cada cual. Pero no podemos imponerle a otros países nuestro criterio porque cada cual pues, se ajusta a lo que tiene. Cada cual se ajopa hasta donde llega la cobija. Sí, yo Dicen, creo que al final del día todos estamos gobernados hoy día por opiniones de otras personas que tienen un poco más de poder que la población general. Y bueno, esos son los hilos que manejan la sociedad. sí, aquí nos estuvieron vendiendo que la grasa de cerdo era malísima, que tapaba las arterias y era un desastre. En lo que nos encajaron los aceites de canola, de Sí. maíz, de todas esas cosas. Pero entonces ahora resulta que todo el mundo está volviendo otra vez a la grasa del cerdo. Y yo digo, adiós. Pues, hay manera. Aquí en Puerto Rico hubo un plan para tumbar los palos de pana, porque eran una competencia para las papas que se importaban. Wow. Aquí nos manipularon nuestras dietas. ¿Por qué nosotros? Porque los taínos no comían arroz. No había arroz. Y por lo tanto, los españoles trajeron arroz para su dieta y bueno, fueron permeando y aquí se sembraba arroz de secano y demás. Para la Segunda Guerra Mundial, y era arroz de grano largo, Ajá. de la variedad malagueño. Pero entonces, después, para la Segunda Guerra Mundial se trae el arroz grano mediano, que era el japónico. Y nos quedamos con el grano mediano. Somos de los pocos países que comemos arroz grano mediano. ¿De verdad? Sí, Estados Unidos siembra arroz específicamente en el Valle de Sacramento para Puerto Rico. Y otros países que también ahora se siembran grano mediano. Pero tú buscas, Estados Unidos es grano largo, España es grano largo, las paellas, todo eso es con grano largo. No es mucho el consumo de grano mediano y corto en esta parte del hemisferio. Pero ya, pues nosotros nos acostumbramos a eso. Y era que los anuncios de televisión pues, nos llevaban a eso y nos quedamos con ese tipo de costumbre. Ese aceite que se usa, el que nos venden para freír, eso es básicamente un químico terrible. Hay quien le llama que eso es aceite de motor. Básicamente aceite de motor. Pues yo realmente no he estudiado las propiedades de ese aceite y no me atrevo a emitir una opinión inteligente sobre eso. Ajá. Lo único que yo puedo decir es que cerca en mi finca, en el barrio Callejones de Lares, vivió una señora que se llamaba doña Juana Román, duró 120 años y nunca frió con aceite porque no había aceite para aquel tiempo. Y su hijo, don Antonio Luciano Román, duró 115. Wow, Dios Pues mío. si verdaderamente esa cosa es tan mala y tapa las venas, pues se supone que no hubiera tanta longevidad. Ajá. Claro, hay una genética y hay otras cosas, porque Puerto Rico, una de las cosas que hace que la raza puertorriqueña sea obviamente tan talentosa, eh, tan saludable, porque cuando uno compara somos saludables, es que aquí no hubo el inbreeding, o sea, el cruce interno que se da en las islas. En las islas es bastante común que como no hay recarga genética de partes externas, pues se empiezan a cruzar unos con los otros y eso hace que se acentúen más los defectos. Ajá. Pero aquí, Puerto Rico tenía obviamente los taínos, Ujú. que era una mezcla que venía de Sudamérica, de
cargando genética de Venezuela, de probablemente Colombia, de la costa del Brasil, de todos los lugares que venían por ahí, los arahuacos y demás. A eso se le añadió los españoles continentales, que tampoco eran, allí había mezcla de los de la Hispania, de los romanos que habían invadido España, de los árabes y los bereberes que habían venido de esa parte del norte de África, de Ajá. Marruecos y demás. Había raza ahí también de los judíos sefarditas que también se habían ubicado allá. Y cuando sigue buscando de los godos, los visigodos, era una mezcla lo que llegó. Marroquíes, ¿verdad? Exacto. Y cuando le añades a eso los que venían de Mallorca, que había mucha sangre francesa, cuando vienen los de Córcega, que venía mucha sangre italiana y genovesa, y por ahí de Islas Canarias, que eran también bereberes y beduinos y toda esa zona de allá, pues Wow. cuando tú buscas más los alemanes que llegaron, pues, más los franceses que también llegaron por otro lado, pues esa riqueza de apellidos, porque lo vas a notar en los apellidos, hace que genéticamente no nos cruzáramos tanto y que la raza se mantuviera buena. Por ejemplo, se nos quedan los irlandeses. Hubo una gran afluencia de irlandeses. Por ejemplo, el alcalde de Mayagüez, Benjamin Cole, el apellido Cole Ajá. es irlandés. José Miguel Clas, el gallito de Manatí, el apellido Clas es irlandés. Oh, wow. Irán Bithorn es un apellido irlandés. Ramón Power es un apellido irlandés. Y por ahí seguimos mencionando Deborah Carty Du, reina de belleza, Ajá. apellido irlandés. Decidé Laurie, apellido irlandés. Así que sigue mezclando en esa olla todo ese pool genético y vas a tener, pues, lo que todo el mundo dice, que, bueno, hay unos estudios que así reflejan que tenemos una genética muy buena, Poderoso. muy Sí, buena. sí. Y de ahí pues salen esos deportistas que son tan buenos, esas reinas de belleza que deslumbran, inventores, astronautas, eso. Y los artistas que Sí. ya nosotros sabemos que cuando la ponen lejos en la cancha. Sí, ayer también estaba escuchando en la universidad y un profesor hablándonos de la cuestión del cine también. O De sí, veras, dice que eso me dejó sorprendido. Yo como amante del cine, yo nunca había puesto a estudiar. Mira qué Rita irresponsable. Moreno, Sí, él dice que con Oscar Cirano de Bellerar, sí. con nuestro queridísimo, se me escapa ahora el nombre, está Vinicio del Toro, que fue de los Ajá. últimos, José Ferrer, era ese otro. Y en el cine en Puerto Rico fue, en su momento, pues, logró poner su espacio. Yo creo que no ha habido un solo orden de los diferentes campos del saber donde tú no hayas encontrado un puertorriqueño que haya hecho una aportación significativa. Sí. Y hay que tomar en cuenta que esa mezcla ha aportado mucho. Ajá. Porque si tú buscas antes de la Real Cédula de Gracia, o sea, antes del 1815, Puerto Rico estaba despoblado y vivía en unas condiciones paupérrimas. Y del 1815 al 1898 ya teníamos un grito de Lares Ujú. y ya teníamos la Carta Autonómica en España, Sí. que es superior a lo que políticamente tenemos ahora en términos de trato con la metrópoli. Así que en tan poco tiempo hubo imprenta, aquí hubo fábricas de chocolate, aquí hubo fábricas de galletas, fábricas de ladrillos, había de todo. Y un pueblo muy capaz. De hecho, Ramón Power y Girard, Ajá. que mucha gente lo pasa por alto, fue el primer vicepresidente de las Cortes del Imperio Español. Cuando Napoleón va a invadir España, él no iba a invadir España, déjame corregir, él pidió permiso para pasar por España para invadir a Portugal. Y el rey de España fue tan buena gente que lo deja pasar. Y cuando Napoleón estaba allá adentro, dijo, pues ya que estoy aquí, Déjame invadirte. déjame quedarme con esto. Entonces ahí es que entonces citan al rey, y el rey es tan tonto que fue hasta Francia, ya lo apresan, y hay una orden para constituir unas cortes. Por eso que mucha gente no sabe, de la escuela no los explican. Dicen, ¿cómo una monarquía tuvo cortes, tuvo diputados? Ah, porque habían apresado al rey.
Y ahí es que piden que cada colonia enviara un diputado que los representara. Ajá. Y Puerto Rico envía a Ramón Power y Giral, con la santa suerte de que él lleva el anillo de Juan Alejo de Arizmendi, que era el obispo de San Juan. Parece que eso también le dio pull, el tipo era inteligente, y lo nombran vicepresidente de las Cortes. Ha sido probablemente el puertorriqueño que más alto rango ha conquistado en la historia. Qué Porque, sorprendente, ¿no? porque ser vicepresidente de las Cortes de un imperio, eso es una cosa impensable. Sí. La primera constitución de España lleva la firma de Ramón Power y Giral, un puertorriqueño. Y digo, el boricuazo dirá, concho, me está jugando el show, pero No, ese no es el boricuazo es. propósito. Lo que estamos tratando es de enlazar una cosa con la otra. Ajá. Pues en ese movimiento que España tiene las cortes, es que entonces elegimos estas personas y las cortes se colocaron en Cádiz, porque como España es larga hacia abajo, Napoleón tenía que conquistar toda España para llegar a Cádiz. Porque si la colocas arriba, pues Rápido. fue una estrategia, ¿no? Militar, sí. Bien decidida. Así que todo ese proceso de las cosas que pasaron, de esas cortes, de esa constitución, los puertorriqueños estuvimos ahí, tuvimos representación. Qué asombroso, ¿no? A Hostos le ofrecieron ser gobernador de Barcelona y no aceptó. Tuvimos gente, pero que empujaba y bien talentosa. La industria del algodón de Perú es un puertorriqueño el que como quien dice, la impulsa. Yo estuve en Panamá y en un lugar, en Chiriquí, en Boquete, el café que se sembraba allí lo trajeron de Puerto Rico. En Colombia, la central que está en el Valle del Cauca, hay una central que era la antigua central Racholé de Mayagüez. Ajá. Y Racholé es una palabra francesa. Pues esa central la desmontaron en Mayagüez, se llamaba Racholais, se dice Racholé, pero es Racholais. Y la ubican allá. ¿Sabe cómo se llama allá? ¿Cómo? Central Mayagüez. Oh my Y God. todavía está moliendo. Y así, pues, tenemos tanto impacto y en eso, pues, cuando uno oye, obviamente, el boricuazo, que es una persona que respetamos, pues nos sube la autoestima, Sí. pero nos está diciendo cosas que son realidad, pero es producto de esa mezcla genética, de esa amalgama de talentos de tantos países. Ahora bien, la pregunta es, si nosotros estuvimos expuestos a los tambores africanos, Ajá. a la guitarra, los laúdes, los guitarrillos españoles, Ujú. la vihuela española, el timple canario, el acordeón francés, porque los marinos mercantes en la costa, por eso es que la música de acordeón estaba siempre en las costas, porque eran los marinos mercantes que se bajaban en lo que descargaban la mercancía y tocaban en los puertos. Y Ajá. por eso la plena de Ponce lleva acordeón y la plena de Mayagüez también tenía acordeón. Pero la plena que había en la zona de Loíza y de toda esa parte de ahí, que es la bomba, pero había un tipo de plena en esa zona que era, no, era a fuerza de plenero, no era de pandero, no tanto de acordeones, porque estaban influenciadas por esos inmigrantes que estaban ubicados en esas costas. Si estuvimos expuestos a los violines Wow. franceses, y cuando seguimos añadiendo, la familia Frankis en Cabo Rojo tenía un taller, que eran italianos, de construir instrumentos musicales, Ujú. y construyeron un órgano que lo llevaron a competir a una feria en Barcelona y ganó premio. Un órgano hecho en Puerto Rico. Pues con toda esa amalgama de instrumentos que nos impactaron, del arpa, porque hubo una cantidad de inmigrantes venezolanos que llegaron a Puerto Rico luego cuando la dictadura de Andrés Pérez y otros dictadores más, pues nos enriquecimos de todo eso. Por eso es que Puerto Rico es tan talentoso en la música. Por eso nuestro cuatro es como es. Por eso tenemos esa habilidad para montar música, para cantar. La décima aquí, pues, tiene tantos estilos de seises. Ajá. Pues, ¿cómo tú explicas que haya un seis pampero? Eso es de las pampas de Argentina. Un seis milonga.
Eso es milonga de Argentina. Tenemos un 6 araucano, eso es chileno. Tenemos un 6 venezolano, que es ese Dame la mano paloma, eso es un 6 venezolano. Oh, de verdad. Sí, sí, eso es un 6 venezolano, porque eso se puede cantar en 10 versos. Tiene el 6 llanera, que es llanera venezolana. El 6 joropo, eso es joropo venezolano. Punto cubano. Y sigue buscándole el 6 antillano. ¿Y cómo el jíbaro desarrolló esas tendencias si no sabía una persona que nacía y moría en la hacienda? ¿Cómo Porque, ¿cómo se enteraba? Pues mira, la gente que venía en los barcos y todo eso? probablemente los inmigrantes que venían de muchos de esos países hablaban de esas cosas y mira, esa palabra suena bien, esto suena bien. También hay que reconocer que cuando vino la época de la caña, en la central guánica, por ejemplo, tenían radios que captaban eh, música de otros países, de onda corta que le llamaban. Ajá. Y, por ejemplo, Motoro, el cuatrista de la Fania, decía que él escuchaba jazz y música que se tocaba en el sur de Estados Unidos, él la oía en la central guánica. Ahí fueron educando su Esa es la oído. influencia. Sí, pero en el caso del jíbaro es bien extraordinario todos esos nombres que le ponen a todos esos seises cuando probablemente no sabían ni que existían las pampas, Ajá. ni que existía la araucana, la área de Arauco. Y claro, en Venezuela también estaba la zona, porque aunque había unas tribus araucanas, pero estaba el Arauco vibrador de Venezuela. Así que todas esas cosas, y obviamente los indígenas nuestros, no digo nuestros taínos, pues trajeron de allá muchas palabras, como el ceboruco. Ajá. Tú vives en el Ceboruco. Pues el Sí. Ceboruco es un municipio en Venezuela, en Mérida, creo que es, o en Táchira, no sé cuál de los dos, pero viene de todos esos lugares. Así que de esa mezcla de inmigración es que nace, poniéndole quizás la parte final a esto de lo que es nuestra música. Ajá. Así que no podemos pensar que nuestros artesanos, que nuestros luthieres y que nuestros cantantes eran incultos o eran poca cosa. Ajá. Estuvieron enriquecidos por toda esa información. Por eso nuestro cuatro tiene forma de violín, porque las orejas interiores del cuatro no tienen uso. Pero eso cuando tú lo miras, parece como por donde el violín pasa el arco. Ajá. Pero eso le da belleza al instrumento, aunque cuando uno se lo pone en la rodilla, molesta cuando se lo pone en el muslo. Ajá. Pero a alguien le puso esa forma, quiere decir que habían visto otros instrumentos. Hemos estado influenciados por demasiado. Sí, Por eso es que somos como somos, sin duda alguna. no cabe duda. Somos una raza fuerte, interesante por demás y que no tenemos por qué menospreciarnos y tampoco rechazar los movimientos migratorios. Ajá. Son muy importantes. Porque si nosotros fuimos el producto de todas esas mezclas, que algunas nos hayan traído explotación, nos hayan traído montones de cosas, pero nos trajeron, aparte de nuestros rasgos físicos, nos trajeron mucho conocimiento. Sí. Y los Sí. países que se vuelven insularistas, como decía Antonio S. Pedreira en su ensayo Insularismo, llega el momento que se degeneran porque no te recargas con esas cosas que vienen de afuera. Wow. Por eso hay que estar receptivo a escuchar, a integrar, a modificar, a repensar, porque todo es crecimiento. Si nos amarramos al pasado con lo que tenemos y que esto no puede cambiar, pues en la industria del café yo decía, bueno, pues si ustedes quieren dejar café, pues pásenle la industria al Instituto de Cultura, porque la parte económica es importante y el Sí. instituto, no cabe duda que ha hecho su parte Sí. y eso, no, el instituto hay que pedirle la bendición en términos de la industria del café porque ahí hay grabados, ahí hay montones de trabajos que se han hecho, pero lo hago para patentar el hecho de que en el caso de esta industria, pues tú tienes que tomar en cuenta ese valor cultural, pero también tienes que tomar en cuenta la parte económica. Ajá. Y en términos de la música, pues tú tienes que tomar en cuenta que lo que tenemos, preservarlo,
pero si hay que irlo modificando en la marcha, pues ¿por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no? El cambio es la única constante en el universo. Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Gracias. Bueno, Gracias por todo, hermano. sí.